una página web. Abrí varias páginas web donde tenía aplicaciones de la parte esta de trigonometría y este primero, bueno, lo estoy tomando de una página que se llama profesor10demates.com. La abrí así de buenas a primeras y por lo menos no pareciera que tuviera como un autor, sino en ninguna parte veo así como que diga que es de parte, ¿verdad? Que sea de alguna persona en particular. Y por ahí entonces, bueno, vamos a resolver ese ejercicio. Me están diciendo que tenemos en la llanura, ¿verdad? Desde un punto, medimos el ángulo de elevación a una montaña. Y ahí viene el primer concepto que me gustaría que comentáramos sobre estos problemas de aplicación de trigonometría. Y es el concepto del ángulo de elevación. O sea, ¿qué es un ángulo de elevación? La idea es esta. Nosotros, cuando estamos viendo normalmente, ¿verdad? Cuando estamos observando algo normalmente, de nuestra posición usual es ver hacia el horizonte, ¿verdad? Ese es, si tenemos los ojos acá, este es nuestra, digámoslo así, visión horizontal, ¿verdad? Cuando nosotros nos dicen que estamos midiendo un ángulo de elevación, es porque yo tuve que, a partir de esa horizontal, levantar la vista, ¿verdad? Levantar la cabeza para poder ver ese objeto arriba de mi visión usual, que es horizontal. Entonces, si yo a partir de mi vista horizontal tengo que levantar la cabeza para poder ver el objeto que me están diciendo, eso se conoce como un ángulo de elevación. Es porque el objeto estaba más arriba de donde estoy yo y yo tuve que levantar la cabeza un cierto ángulo para poder ver el objeto y ese ángulo va a ser ese ángulo de elevación. Si a partir de la horizontal, entonces yo más bien tengo que bajar la cabeza para poder ver el objeto. Entonces yo inclino la cabeza hacia abajo. Eso se conoce como un ángulo de depresión. Entonces, para que lo sepan, eso se miden a partir de la horizontal. ¿Verdad? Aquí es la vista horizontal de la persona. Pongamos por acá, tal vez esta horizontal. Pongamos esa horizontal. Vamos a ver si solo me marca así, más o menos, en negro. Okay. Muy bien. Entonces tenemos la horizontal. Y a partir de ahí, si tuve que levantar la cabeza, es ángulo de elevación. Si tuve que bajar la cabeza, es ángulo de depresión. Cuando aquí en matemáticas suponemos a veces muchas cosas que no nos las dicen explícitamente. Por ejemplo, aquí me están hablando de una llanura. Entonces, usualmente en matemáticas vamos a pensar que una llanura es completa y absolutamente llana o plana. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que la llanura viene representada entonces por una planicie, ¿verdad? Algo plano completamente, horizontal. ¿Okay? Dice que desde esa llanura, ¿verdad? Estamos en un punto, hay una montaña, ¿okay? Hay una montaña, y dice que yo puedo ver, ¿verdad? Puedo medir de alguna forma el ángulo de elevación a partir de ese punto a la montaña, y me da 35 grados. Entonces quiere decir que yo medí el ángulo que se formaba entre este punto y la montaña, ¿verdad? La parte alta de la montaña, con un aparato. Los aparatos estos que miden ángulos en realidad no son difíciles de construir incluso. Entonces mido que son 35 grados. Dice, bueno, luego me acerqué a la montaña. ¿Cuánto me acerqué? 200 metros. Quiere decir, ok, me moví 200 metros y llegué a un nuevo punto. Se vuelve a medir el ángulo, ¿verdad? Vuelve a ser un ángulo de elevación. Y obtengo 55 grados, ¿verdad? Entonces en este nuevo punto
volví a medir cuánto era el ángulo al punto más alto de esa montaña. Y me di cuenta, ¿verdad?, utilizando el mismo aparato para medir el ángulo, que obtuve un ángulo de elevación de 55 grados. Y lo que me dice es, bueno, ¿cuál es la altura de la montaña? Eso es lo que queremos. Entonces, bueno, ¿cómo mido la altura? A partir del punto más alto de esa montaña, tiro una perpendicular, ¿verdad?, al piso, ¿verdad?, a esa línea que me formó la llanura. Esto es un ángulo recto y por lo tanto entonces aquí puedo aplicar las razones trigonométricas para triángulos que vimos, ¿verdad?, para ver cómo logro encontrar esa h que tengo ahí. ¿Okay? ¿Hay varias formas de hacerlo? Sí, hay varias formas en que lo podemos hacer. Dave, en realidad no hay preferencia, ¿verdad? O sea, aquí podemos aplicar varias maneras. Yo lo voy a hacer de una forma, pero entonces estoy diciendo que no es la única, ¿verdad? De pronto alguien puede pensarlo de una forma distinta y resolverlo y está bien y no hay problema. Yo voy a decir que esta distancia del segundo punto a la montaña la voy a llamar X y voy a montar una especie de sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque en el triángulo pequeño, ¿verdad?, en el triángulo pequeño, yo tengo el cateto opuesto y el adyacente de 55. ¿Verdad? Entonces puedo aplicar tangente de 55 y decir que tangente de 55 grados va a ser opuesto, que es h, entre el adyacente, que es x. Vuelvo a aplicar tangente, pero ahora en el triángulo grande. Tangente de 35 grados. O sea, ahorita estoy pensando en el triángulo este que es más grande. De igual forma, tengo el opuesto, que es h. Aquí la diferencia nada más es que el adyacente está formado por la suma de esas dos distancias, 200 más x. Okay. Entonces, tangente de 35 va a ser la altura de la montaña, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que es 200 más x. Ok. Quiere decir que entonces podemos resolver ese sistema de ecuaciones y encontrar, de hecho, tanto x como h. Lo que me interesa es h. ¿Ok? Entonces, en realidad yo podría despejar de aquí la x, decir que x es h dividido entre tangente de 55 y sustituir esa x en la otra ecuación, ¿verdad? En esta, en 2. Bueno, podríamos llamarle 2. Oh, voy a ponerlo más bien aquí, mejor con palabras. Sustituimos x igual a h entre tangente de 55 en esta otra ecuación que tenemos. Y de ahí, entonces, lo único que hace falta es encontrar la h, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir. Se tiene. Voy a hacer un poquito más despacio. Se tiene entonces que tangente de 35 va a ser igual a h entre 200 más la x, pero la x la estoy cambiando por h entre tangente de 55 grados. De aquí tengo que despejar esa h, ¿verdad? Esta es la división principal. Y de ahí lo que me hace falta es despejar entonces la h. Y ya lo encontré, ¿verdad? Ya encontré la h, era la altura de esa montaña. Ok, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo pasar este denominador a multiplicar del lado izquierdo. Voy a tener que tangente de 35 lo multiplico por
200 más h entre tangente de 55 y eso debería darme h. Distribuyo el tangente de 35, me va a quedar 200 por tangente de 35 más h por tangente de 35 dividido entre tangente de 55 igual a h. Paso el término este que tiene h del lado derecho, lo paso a restar, de ahí saco el h factor común y ya despejé la h. Ok, voy a bajar un poquito más y voy a tener que 200 por la tangente de 35, ok, eso va a ser igual a h menos h por tangente de 35 entre la tangente de 55. Lo que les decía, bueno, saco el h a factor. No sé si paso a dividir de una vez. Usualmente yo acostumbro brincarme este paso. Si saco h, perdón, a factor común, en el primero me queda un 1 y en el segundo me quedan menos estas tangentes. Entonces lo que paso a dividir es justamente esa expresión 1 menos tangente de 35 sobre tangente de 55. Y listo, nada más falta meter eso en la calculadora y ya lo tenemos. Ya tenemos la altura de nuestra montaña. En este caso, asegurarnos que tenemos la calculadora en grados. Yo ya lo tengo en grados. Entonces vamos a tener 200 por la tangente de 35 dividido entre 1 menos la tangente de 35 dividido entre la tangente de 55. Ok, según la calculadora, puse mal el de abajo, de 55. Según la calculadora me da que h es 274,75, redondeado ahí aproximadamente. Entonces recordar siempre que cuando estoy resolviendo un problema de aplicación, ¿verdad? Tenemos que dar la respuesta. Entonces en este caso, bueno, la montaña tiene una altura de 274,75 metros. Ahora estamos trabajando en metros porque las unidades de las que me hablaba el ejercicio, cuando yo me moví de un punto al otro me moví 200 metros. Entonces quiere decir que esa es las unidades que estamos trabajando. Les mencionaba que este ejercicio se puede resolver de distintas formas. Ok, yo lo hice de esta manera y es una forma de hacerlo. Pero les comento, voy a devolverme un poquito al dibujo y les comento otra forma en que se puede resolver. Vean, como yo sé que este mide 55, puedo calcular este ángulo, porque la suma de ambos forma un ángulo llano, ¿verdad? Un ángulo de 180 grados. Entonces a 180 le quito 55, me quedarían 125. Ok, y por lo tanto puedo sacar, puedo sacar este ángulo de aquí arriba. Claro, porque la suma de los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Entonces, si a 180 le quito 125 y le quito 135, puedo sacar el ángulo de arriba, ¿verdad? Incluso no sé si me hará falta, en realidad lo estoy sacando nada más para tenerlo, pero no sé justamente si me hará falta. Bueno, en este caso, ese ángulo de arriba diría que es, dije 180 menos 125 menos 35. Eso sería menos, creo que me queda de 20, ¿verdad? Porque 125 y 35 son 160 y a 180 le faltan 20. También además puedo sacar este, porque este es recto y la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que ser 180. En un triángulo rectángulo, si tengo uno recto, la suma de los dos agudos tiene que dar 90. Entonces, si a 55, ¿verdad? Yo veo lo que le falta a 90 son
35 grados. ¿Ok? Ya tengo en realidad todos los ángulos. Y sí, la única medida que tengo es este 200, pero en principio yo podría, ¿verdad? Es otra forma de hacerlo. Podría aplicar teorema de senos y decir, no sé, que seno de 20 es a 200, como seno de 35 es a esta hipotenusa, que le voy a llamar Y. Una vez teniendo esa hipotenusa, podría calcular seno de 55, que es h entre y, o seno de 35, no, más bien coseno de 35, que también es h entre y. Si ya conozco y, lo puedo sacar, ¿verdad? Entonces es otra forma de hacerlo, y vean que lo que estaría aplicando entonces es teorema de senos para encontrar esa medida y, ¿verdad? Esa medida y, o bueno, y. Ok, les repito, hay varias formas de hacer el ejercicio. Todas al final pues me tienen que dar lo mismo, no importa por donde yo me vaya. Voy a bajar un poquito por si alguien todavía estaba copiando por ahí el resultado. Y bueno, por aquí voy a detener la grabación y voy a buscar otro problema vacilón para hacerlo.